Saludos, vamos a empezar a leer esta ley 40/2015 del régimen jurídico de las administraciones públicas y vamos a estar leyendo lo primero, el título preliminar, en el cual se habla de las disposiciones generales, los principios de actuación y del funcionamiento del sector público. Vamos a empezar con el capítulo primero, en el cual habla de las disposiciones generales. Y en el primer artículo se nos habla del objeto de esta ley. Y dice: la presente ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las administraciones públicas y la potestad sancionadora, así como la organización y el funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades. Bien, vamos con el artículo 2. En él se nos habla del ámbito subjetivo de esta ley. Primer punto, la presente ley se aplica al sector público y este comprende a la Administración General del Estado, b. las administraciones de las comunidades autónomas, c. las entidades que integran la administración local y d. el sector público institucional. En el punto número 2 habla de que el sector público institucional se integra por a. cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas. B. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3 y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. Y c. Las universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente ley. Importante esto. Bien, el 3 dice: tienen la consideración de administraciones públicas la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y las entidades que integran la administración local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra A, apartado 2. ¿Vale? Bien, pues vamos a pasar ya al artículo tercero, al artículo 3. En él se nos va a estar hablando de los principios generales. Vamos a ver qué nos dice el punto 1. Las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, y además con sometimiento pleno a la Constitución y a la ley y al derecho. Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios. Vamos a verlos. A. Servicio efectivo de los ciudadanos. B. Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. C. Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. D. Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. E. Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. F. Responsabilidad por la gestión pública. G. Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. H. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. Y economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. J. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Y K. Cooperación, colaboración y coordinación entre las
administraciones públicas. En el punto 2 nos dice que las administraciones públicas se relacionan entre sí con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de los medios electrónicos que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y solicitudes adoptadas por cada una de ellas. Garantizarán la protección de los datos de carácter personal y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados. Punto 3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y de los correspondientes de las entidades locales, la actuación de la administración pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto de ordenamiento jurídico. Punto 4. Cada una de las administraciones públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única. Vale, pues vamos a pasar ya al artículo 4 y en él se nos va a hablar de los principios de intervención de las administraciones públicas para el desarrollo de una actividad. En el punto 1 dice que las administraciones públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan medidas que limiten el ejercicio de los derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y exigir la medida menos restrictiva y motivar su necesidad para la protección del interés público, así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo, deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos. Punto 2. Las administraciones públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias. Bien, pues ya hemos visto este capítulo primero de esta ley, en donde se nos hablaba de las disposiciones generales, y en el siguiente vídeo nos vamos a estar dedicando a leer el capítulo segundo, que habla de los órganos de las administraciones públicas. Se divide en secciones y lo estaremos viendo en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta el próximo.